Es una movilización que busca que 120,000 personas salgan a las calles de la Ciudad de México a predicar el Evangelio, ganando a 1,000,000 de almas para Jesús, y esto hacerlo en 8 horas. Este movimiento surge a través de una visión que un hombre tiene en el 2013, que según él cree, se confirmó por más visiones, más sueños, más palabras de muchas más personas. Este movimiento cristaliza su visión en el año de 2017, en el cual estas 120,000 personas inundan las calles de la Ciudad de México con una consigna: llevar el amor de Jesús a las calles, y para esto se valen de pancartas cuyos textos eran semejantes a esto: necesitas oración, Jesús te ama, oramos por ti gratis. Y además se disfrazaron algunos de payasos, de corazones, y por lo general la mayoría usó como distintivo general una playera roja. Las razones por las cuales vamos y predicamos el Evangelio en este tipo de eventos son las siguientes. Primero, porque el Evangelio del Señor Jesucristo es digno de ser anunciado en todo lugar y de ser recibido por todos, como el apóstol Pablo lo dijo en 1 Timoteo 1:15. La segunda razón es porque en este tipo de eventos la gran mayoría de las personas no conoce el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo se encuentra ajeno en este tipo de eventos. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas no son salvas, y vamos con el fin de que ellos escuchen el Evangelio y de que Dios obre para salvación. La tercera razón es porque la iglesia del Señor Jesucristo es llamada columna y baluarte de la verdad, y somos llamados a defender la fe que una vez ha sido dada a todos los santos. Por lo tanto, sería injusto que permaneciéramos indiferentes cuando un falso evangelio es promovido, cuando un falso Cristo es anunciado, y cuando muchas personas son arrastradas hacia la destrucción por estos falsos evangelios. Y la cuarta razón, y más importante, es esta: por la gloria de Dios. Dios es digno, Dios es glorificado en la proclamación del evangelio en todo lugar. Dios es glorificado en la salvación de los incrédulos, y aún en el juicio de los incrédulos y condenación de ellos por no creer en el Evangelio. Y Dios es glorificado cuando la iglesia defiende la verdad que Él le ha conferido a esta. En este evento de 1,000,000 para Jesús hemos recibido en general una respuesta negativa. La mayoría de las personas han mostrado un rechazo hacia nosotros, pero este rechazo se ha manifestado de diferentes maneras. Algunos nos han rechazado simplemente al ignorarnos, al no prestarnos atención, y otros han llegado a rechazarnos en el sentido de reprendernos, de decirnos que no estamos guardando la unidad de la iglesia, que no estamos siendo misericordiosos, y bueno, hasta ese tipo de reprensiones han llegado a hacernos. Y por el otro lado, gracias a Dios, hemos tenido, aunque es poca la respuesta positiva, sí ha habido personas que nos han escuchado, que nos han pedido incluso más folletos para entregar a sus amigos. Y aquí tenemos un caso especial de una persona que, después de hablar con nosotros, después de ver los folletos, nos pidió más folletos para dar a sus amigos, y después nos dijo que se iba a ir del evento porque estaba convencido de que lo que estaba pasando no era algo que agradaba a Dios. Esa ha sido la mejor respuesta que hemos tenido en estos 2 años. La Escritura en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versos 8 y 9, la Biblia nos dice: maldito el que predica un evangelio diferente al que hemos recibido. Y esta es una advertencia severa de la Escritura hacia aquellos que predicamos el evangelio. Y si tú predicas un evangelio diferente al que está escrito en la Biblia, esta maldición es para ti. Es por eso, y en base a esta alarma que la Escritura nos da, que salimos con gran preocupación a ustedes que participan en este evento 1,000,000 para Jesús, que lo que salimos a hacer es un
es una tarea difícil, una tarea imposible para el hombre. Es por eso que hoy hacemos este llamado y este exhorto a ti que participas en este evento de 1 millón para Jesús, a que de verdad conozcas qué es el Evangelio. Si te pregunto, ¿sabes qué es el Evangelio? ¿Podrías responder? ¿Podrías tener los elementos que la Escritura dictan como el Evangelio? Romanos 1 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Lo conoces? ¿Conoces este mensaje? No nos valemos de las circunstancias de los hombres, de las necesidades de los hombres, no. Salimos a decir, así dice el Señor. Y esto es el Evangelio, este mensaje que se nos ha dado, por el cual y únicamente por el cual una persona muerta en delitos y pecados puede volver a la vida. No salimos a vender un producto milagro, no salimos a ofrecer a Jesús como esto. Y es lo que tristemente hoy se está haciendo, vender a Jesús a las demandas del consumidor. El llamado es este, amigo, volvamos a las Escrituras, conozcamos quién es Dios, conozcamos quién es el hombre, su estado actual, muerto en delitos y pecados, y con un buen diagnóstico de esto, poder presentar la verdad de Dios para el hombre, el Evangelio. El Evangelio, en su más sencilla definición, significa buena noticia. Y este mensaje, el Evangelio, es el tema central de las Escrituras. El Evangelio bíblico se distingue del Evangelio o de los falsos evangelios en el contenido y en los efectos que produce. El Evangelio bíblico inicia con Dios. Dios es el ser eterno, infinito, supremo, trascendente sobre toda la creación. Él crea todo de la nada, lo visible y lo invisible. Dentro de su orden creado, crea al hombre a su imagen y su semejanza. Sin embargo, el hombre desobedece, se rebela contra Dios al mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una vez en rebelión, el pecado entra a la humanidad y toda la humanidad se encuentra hoy en una condición caída. El pecado se puede entender en dos problemas. Por un lado, el problema legal y por otro lado, el problema de corrupción. El problema legal consiste en que el hombre, por su pecado, transgrede las leyes de Dios, las leyes morales que Dios le ha dado, haciéndose culpable ante Dios. Por otro lado, el problema de corrupción es que el hombre, en su constitución caída, se encuentra corrupto en todas sus facultades, de modo que el centro de él mismo, el centro que es el corazón del hombre, se encuentra corrupto, y de ahí surge toda la maldad del hombre, toda clase de pecado. Entonces la pregunta surge aquí: ¿cómo es posible que sea resuelto el problema del pecado del hombre? Dios mismo ha resuelto este problema por medio del Evangelio. El Evangelio puede ser resumido en la vida y obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quien es la segunda persona de la Trinidad, nació de una virgen, se encarnó, vivió una vida perfecta, sin ningún pecado, durante sus 33 años aproximadamente. Sin embargo, los hombres lo juzgaron injustamente, lo clavaron en una cruz como un culpable y malhechor. Pero a pesar de esto, era el plan y decreto de Dios que de esta manera el problema legal del hombre fuera resuelto ante él, pues Cristo, estando colgado en una cruz, estaba pagando por el pecado del pueblo de Dios. Cristo muere como un hombre, sin embargo es resucitado de entre los muertos, es declarado el Hijo de Dios. Ahora, por medio de su resurrección, los hombres que crean en Él y se arrepientan tienen perdón de pecados. Por otro lado, el problema de corrupción, Dios lo resuelve al aplicar la verdad del Evangelio por el Santo Espíritu, quien regenera al pecador para darle nueva vida, para que aún el pecador crea y se arrepienta, crea en el Evangelio de Cristo y se arrepienta de sus pecados. ¿Cómo el hombre puede tomar para sí mismo el mensaje del Evangelio y beneficiarse de él? Por el arrepentimiento de pecados y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento de pecados que involucra aborrecer aquello que está mal delante de Dios,
detestar esto, abandonarlo, cambiar de dirección y caminar ahora hacia Dios de todo corazón, con sinceridad y la fe en el Señor Jesucristo. El Señor ha dicho que el que cree en Él tiene vida eterna. Y la fe verdadera se distingue porque involucra el amor, la obediencia a Cristo, el conocimiento verdadero de Cristo, la sumisión y un seguir a Cristo de todo corazón. El arrepentimiento y la fe son dos verdades que están unidas y no pueden ser separadas. Y este mensaje, el Evangelio del Señor Jesucristo, es el mensaje que Dios aplica para salvación, que Dios usa para salvación. No es necesario hacer shows o muchos eventos para tratar de atraer a las personas. El poder de Dios para salvación es el Evangelio. Pero aquellos que rechacen el Evangelio del Señor Jesucristo están sellando su condenación, pues no hay otra esperanza para ser perdonados aparte del Evangelio de Cristo. Este mensaje también puede ser corroborado a través de la historia. El mensaje del Evangelio bíblico tiene sustento histórico, a diferencia de los falsos evangelios que no tienen sustento ni bíblico ni histórico. Deseamos que muchas personas oigan el mensaje del Evangelio para su salvación y que el Señor sea glorificado. En la Biblia nosotros podemos ver varios casos de personas predicando el Evangelio a otros. Podemos ver a Jesús, a los apóstoles, a los profetas y a creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento predicando el Evangelio. Y aunque estos casos no son exactamente iguales, al considerarlos podemos notar principios generales que deben regir el evangelismo de cada uno de nosotros. En primer lugar, nuestro evangelismo tiene que ser centrado en Dios. El mensaje del Evangelio tiene a Dios como su centro porque Él no es nuestro creador, Él nos hizo a su imagen y nos hizo con el propósito de glorificarlo y gozar de Él para siempre. Y es precisamente este propósito el que el Evangelio cumple. El Evangelio nos salva de nuestros pecados para que podamos glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En segundo lugar, el evangelismo bíblico usa la ley de Dios para hablarle a los hombres de lo que Dios ha mandado que todos debemos hacer a fin de glorificarlo y gozar de Él para siempre. Tenemos que presentar la ley de Dios a los hombres para que los hombres puedan ver que ellos no han cumplido el propósito por el cual fueron creados, sino que en lugar de esto ellos se han rebelado contra Dios y no han querido glorificarlo ni han querido gozar de Él. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. El evangelismo bíblico debe hablarle al hombre de su pecado. Cuando mostramos la ley de Dios al hombre, le mostramos que se está rebelando contra esta ley, que está pecando contra Dios, que es culpable por esta rebelión y que es totalmente corrupto de corazón desde el interior. En cuarto lugar, el evangelismo bíblico debe estar centrado en Cristo, en la persona y la obra de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que el evangelio trata acerca de su Hijo. Cuando hablamos del evangelio, siempre debemos presentar a Cristo, su persona y su obra, su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. En quinto lugar, el evangelismo bíblico debe incluir una oferta universal. Debemos ofrecer los beneficios que Cristo ha obtenido por su pueblo a todas las personas en todo lugar del mundo. En sexto lugar, aunque este evangelio da una oferta universal, debemos dejar bien claro a los hombres que los beneficios que Cristo ha obtenido solo son para los que se arrepienten y ponen su fe en Jesús. En séptimo lugar, cuando hablamos del evangelio, debemos proveer bases sólidas para que las personas puedan tener una seguridad bíblica de su salvación. En primer lugar, debemos decirles que si ellos se arrepienten y creen en el evangelio, ellos tienen la vida eterna, es lo que la Biblia dice. Y en segundo lugar, debemos decirles que si ellos verdaderamente se han arrepentido y creen en el evangelio, ellos serán libertados del poder del pecado y aunque no serán perfectos de un día a otro, verán un cambio radical en sus vidas, un cambio total de dirección que será evidencia de que realmente han sido salvos. Y que si ellos no ven esta evidencia, no pueden estar seguros de haber sido salvados por Dios. En octavo lugar, el evangelismo bíblico no solo debe tener el contenido correcto, sino debe ser presentado con una actitud correcta. El apóstol Pablo nos dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.